Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todas y todos y gracias por asistir a esta webinar, La economía del bien común, en la que tenemos el placer de contar con la participación de Christian Felber. Christian es profesor de economía de la Universidad de Viena y divulgador en materias de economía y sociología. Es especialista en economía sostenible y alternativas para los mercados financieros y ha desarrollado un nuevo modelo internacional económico denominado Economía del Bien Común. Un modelo que plasmó en un libro con el mismo nombre y sobre la que ha escrito un artículo en el último número de Documentación Social. Este modelo es la fuente inspiradora para varios movimientos que tratan de maximizar el bienestar de nuestra sociedad. Bueno, después de la presentación de Cristian, dispondremos de un espacio de tiempo en el que podréis compartir dudas o preguntas que podréis plantear a Cristian directamente a través del chat. Bueno, os recuerdo que encontraréis el chat en la parte inferior de vuestra pantalla. Y nada, sin más preámbulos, pues paso la palabra a nuestro ponente y os deseo una buena sesión. Ujú. Pues muchas gracias, Tomás Ubrich. Buenos días a todo el mundo. Es un placer introducir tanto el modelo de la economía del bien común como el actual estado del movimiento que está promoviendo e implementando la idea en cada vez más partes en el mundo desde el 2010. En ese año nació el modelo y también el movimiento, y desde entonces ha sido difundiéndose en más de 30 países, especialmente en Europa, también en América Latina. Y Documentación Social me ha hecho un favor en preguntar una actualización del resumen del modelo, que tiene un tamaño óptimo para conocer el modelo, y puedo recomendar cálidamente ese texto que, que acabo de contribuir a al número actual de la revista. Bueno, dicho eso, empiezo con algo que ha cambiado en los últimos 13 años. Hace 13 años todavía no había una ansia muy fuerte por un modelo económico alternativo completo y consistente. Sí, había siempre debates. Estábamos todavía impresionados por la gran crisis financiera del 2008. El modelo del bien común se había desarrollado antes de la crisis financiera, porque para algunos las brechas, las contradicciones y las debilidades del sistema actual, un capitalismo de libre comercio globalizado, se habían hecho patente desde ya, diría, desde su inicio. Sin embargo, en los últimos 13 años, um, una mayoría de la población en prácticamente todos los países está pidiendo alternativas, y con esto empiezo a compartir pantalla. Um, Espero que se pueda ver en pantalla completa mis folios, y esas mayorías que están ahora buscando, pidiendo o esperando una alternativa sistémica, otro modelo económico, es porque el paisaje de crisis no deja de crecer. Y es una crisis polifacética, es una crisis sistémica o universal, y no importa qué tipo de crisis sacamos, cada una de las vertientes de la crisis indica que tenemos que cambiar el modelo en sí. No solamente reformar algunas partes del modelo, sino cambiar, transformar el modelo, y crear otro modelo distinto. Aquí tengo un solo aspecto, que son los límites ecológicos planetarios, que conocemos desde el 2009, o sea, un año antes de que se publicara el libro Economía del Bien Común, que ya estaba escrito por aquel entonces. Se identificaron 9 límites ecológicos planetarios
6 de los cuales ya hemos cruzado y 2 de los 9 cruzamos el año pasado. El límite de las nuevas entidades, que es una combinación de químicos, metales pesados, organismos genéticamente modificados y microplásticos. Todo eso es el límite de nuevas entidades o novel entities y se cruzó el año pasado. Otro límite que se cruzó el año pasado es agua verde, a diferencia de agua azul. Agua azul es agua potable para seres humanos. Agua verde es la humedad en los suelos que permite una buena vida para muchas plantas y para algunas la supervivencia. Y la humedad en los suelos está cayendo a marchas forzadas y esto pone en peligro la supervivencia de muchas especies incluso y deslinda, por tanto, con otro límite ecológico que ya habíamos cruzado anteriormente, que es la pérdida de biodiversidad. O sea, estamos en un camino absolutamente no sostenible en cuanto a la conservación y protección de la biodiversidad. Podría profundizar sin fin en los problemas, pero no lo voy a hacer porque estoy aquí para presentar alternativas y concretamente una de las muchas alternativas que hay. Porque esto sí quiero decir anteriormente, como último comentario preliminar, la economía del bien común es una alternativa de muchas. Tapas es inglés, no es castellano, y es la respuesta a Tina. Tina también es inglés y quiere decir there is no alternative, no hay alternativas. Un decir de Margaret Thatcher, la primera ministra británica en los años 80. Y nuestra visión de las cosas es que en democracias siempre hay varias o incluso muchas alternativas y por tanto la respuesta común de las muchas alternativas en el campo de la economía es there are plenty of alternatives. Hay muchas alternativas y aquellos que trabajamos en este campo sabemos que son igual de diversas e igual de ricas que las tapas de España. Bien, la alternativa de la economía del bien común es un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado ofrecemos un modelo completo y consistente para la economía en su más amplio sentido. Por otra parte, somos un movimiento que está co-creando e implementando algunos primeros elementos de ese modelo teórico. Y tercero, pero no menos importante, también estamos pensando sobre estrategias de implementación. Y ahí, pues, nos enfrentamos con una demografía que se está debilitando a nivel global. Desde el 2010 tenemos tendencias de una debilitación y una merma de las fuerzas democráticas según dos informes independientes. Uno es de Civicus y el otro es de Varieties of Democracy de la Universidad de Gothenburg en Suecia. Y para contrarrestar esa tendencia negativa, pues hemos ideado una democracia más fuerte, más participativa, más directa, una democracia real, se podría decir en términos españoles, y yo la llamo una democracia soberana. Y esto porque yo soy lingüista y investigué el significado literal, la etimología del término soberanía. Viene del latín y quiere decir literalmente que hay una instancia más alta en cualquier forma de Estado. La instancia soberana en una monarquía es el rey o el emperador, pero en una democracia la instancia más alta debería ser la población en su conjunto, el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas. Y esta
visión democrática o para una democracia de mañana la vamos a conocer al final de esta ponencia. Sí, pero empiezo con el modelo. El modelo es un intento de tener una imagen holística de la economía, lo cual incluye varias preguntas fundamentales. Primero, ¿qué es la economía? Curiosamente, no hemos encontrado una definición de economía en varios libros de texto muy usados, porque esto solo suele definir mercados, pero no economía. Y desde la economía del bien común proponemos entender por actividades económicas aquellas actividades que satisfacen necesidades básicas de seres humanos, no solamente de la generación actual, sino también de generaciones futuras, es decir, dentro de los límites ecológicos del planeta y en congruencia con valores democráticos fundamentales. Desde la dignidad hasta la solidaridad, desde la justicia a la democracia. Es una definición larga, pero puede ser un punto de partida y de ahí podemos conversar cuál es la mejor definición de economía. Solo entonces, si tenemos una definición de economía, podemos preguntar ¿y cuál es el objetivo de la economía? ¿Y es la economía un fin en sí mismo, un fenómeno aislado de otras esferas de la sociedad, o es una herramienta al servicio de contextos más amplios en los cuales está inscrita la economía, están inscritas todas las actividades económicas? Y de ahí, pues, llegamos a otras conclusiones de las conclusiones se instruyen hoy parte en la educación económica. Y nuestras conclusiones son que la economía en su conjunto es una herramienta al servicio de las sociedades democráticas dentro de los límites ecológicos del planeta. Es decir, solo una economía ecológica es una economía de verdad. Y el objetivo de la economía debe ser, en términos breves, el bien común. Democráticamente definido, por supuesto, ¿no? Eso es la narrativa que ofrecemos. Podría extenderla, pero lo dejo muy breve. Y esa narrativa es una narrativa bastante distinta de la narrativa actual de que en la economía se trata de ganar dinero o de acumular capital o de crear beneficio y lucro o de conseguir crecimiento del PIB. Eso es otra historia totalmente distinta y cabe saber y recordar que ya fue Aristóteles quien diferenciaba estas dos nociones distintas, y no solamente distintas, sino incluso opuestas de economía hace 2300 años. Él definía la oikonomía, que da el nombre para economía y también economista y ciencia económica, como una forma de gestionar la casa, oikos, para que todo el mundo, todos los habitantes estén bien, para conseguir el bienestar general de los habitantes de la casa, para conseguir el bien común, si se quiere. Y luego recalcaba que mientras que el bien común es el objetivo, el dinero, el capital o otros bienes materiales solo son los medios. Y si esta relación se invirtiera, si los medios se convirtieron en fines, entonces eso ya no sería una economía. Eso pervertiría la economía en χρηματιστική, que es otra actividad distinta, literalmente traducido el arte de ganar dinero y enriquecerse. Hoy día no utilizamos ese concepto, pero utilizamos el concepto del capitalismo. Yo creo que χρηματιστική se puede traducir perfectamente con capitalismo, porque en el capitalismo, sí, la acumulación de dinero y capital es el fin, mientras que todo lo demás puede ser un efecto secundario, pero menos importante que la creación de riqueza material y monetaria. Y la instrucción y la herencia de Aristóteles, que capitalismo y economía
son antónimos, son conceptos opuestos, importantísimo. Y la economía originaria era, por definición, una economía del bien común. Fíjate, esto se aprende en la educación económica de hoy. Creo que no. Pero si no miramos los libros de texto de la economía, sino si miramos las constituciones, entonces sí encontramos pistas muy claras, muy alucinadoras de que el objetivo superpuesto de la totalidad de las actividades económicas debe ser el bien común. Y no solo lo dice la Constitución de Baviera, sino que no hay constitución que diga otra cosa. Eso es importantísimo. No hay ni una constitución en el mundo que dijera que el objetivo de la economía debe ser la acumulación de capital. Ninguna. No todas las constituciones son igualmente claras, pero todas las constituciones que dicen algo acerca del objetivo general de la economía dicen que debe ser el bien común. Y entonces tenemos una contradicción fructífera si conseguimos resolverla. Si las constituciones, que son más importantes que los libros de texto, en mi opinión, dicen que el objetivo debe ser el bien común, entonces es un error metodológico de medir el éxito económico de acuerdo con el medio y no de acuerdo con el fin del cual acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque el éxito en cualquier lugar, no importa en qué campo de la vida, lo medimos de acuerdo el alcance del fin y no en primer lugar de acuerdo con la disponibilidad de los medios, de los recursos. Eso sería un error metodológico. Pero la ciencia económica, que en realidad en muchas partes es una ciencia crematística o una ciencia capitalista, está cometiendo este error, porque está confundiendo economía y capitalismo y no está diferenciando capitalismo y o economía, que son antónimos, lo dicho. Y si aclaramos esa confusión, podemos dejar el PIB y el beneficio financiero y el rédito financiero a la ciencia capitalista, que no está legitimada por las constituciones democráticas, y proponer otras métricas de medición de éxito para una economía de verdad, para una o economía originaria o una economía del bien común contemporánea. Pero esta precisa un producto del bien común para medir el alcance del objetivo, un balance del bien común para empresas en el nivel intermedio y un examen del bien común para todas las inversiones en el sector financiero, para alinear la medición de éxito en la economía en todos los niveles con los objetivos legitimados por las constituciones democráticas. Bien, dicho eso, el ejercicio más importante que el movimiento EBC propone es la creación o la composición democrática del producto del bien común. Una objeción muy frecuente contra una economía del bien común es que ¿quién va a definir el bien común? ¿Y qué hacemos si todo el mundo entiende otra cosa por el bien común? Nunca vamos a ponernos de acuerdo, dicen. Pero esto es así con todos los valores fundamentales. Y tiene que ser así porque los valores fundamentales de por sí son difusos, no son precisos. Justicia. Todo el mundo puede entender otra cosa por justicia. Aún así está en la Constitución. Todo el mundo puede entender otra cosa por democracia. Aún así es la forma de Estado menos mal que conocemos. Lo mismo con la libertad. Todo el mundo puede entender otra cosa por libertad, pero todos estamos de acuerdo que es un valor importante, la libertad. Y por eso no nos detengamos, sino vayamos a un proceso práctico que es el siguiente. El movimiento EBC propone preguntar a los ciudadanos, ¿qué entendéis ustedes por el bien común? Y en los ejercicios ya realizados recibimos pues docenas de respuestas. ¿Cuáles pueden ser los ingredientes
los componentes, las facetas más relevantes de una buena vida para todos, de la máxima calidad de vida o del bien común. Y luego seleccionamos los 12, los 15 o como mucho los 20 factores más apoyados. Y suelen ser en todo el mundo más o menos idénticos. Salud, satisfacción general, relaciones florecidas, cohesión social, distribución justa, estabilidad de derechos fundamentales, participación política, estabilidad ecológica, paz, más o menos estos factores. Y estos deben ser los objetivos de todas las actividades económicas. Se puede operacionalizar este producto del bien común con indicadores medibles. Por ejemplo, salud se puede operacionalizar midiendo la expectativa de vida, que se solía hacer hasta hace poco. Ahora se ha pasado en la salud pública a medir años saludables. Es otro indicador, pero igual de medible, y con esto podemos medir la evolución del producto del bien común, hacerlo visible en un cuadro de mando multicolor, entendible para todo el mundo, y esta sería la guía de la política, no solamente económica, sino de todas las políticas, porque estos objetivos valen igual para todos los campos de la convivencia, y no solamente para la economía. Bueno, y una vez que tengamos ese cuadro de mando multicolor, contra el cual podemos evaluar nuevas propuestas de ley y nuevas regulaciones, preguntando cuál sería el impacto de esta nueva ley, de este nuevo acuerdo internacional o de esta nueva normativa en los 20 o 15 o 12 subobjetivos del producto del bien común. Y de acuerdo con el resultado de la evaluación de impacto, se puede implementar esa ley o mejorarla o rechazarla. 1. Eso es para el nivel macro de la economía nacional. Segundo, una vez establecido el producto del bien común, se podría derivar de él directamente el balance del bien común de una empresa, preguntando una empresa u otra organización, puede ser un municipio, puede ser la iglesia, puede ser una universidad, preguntando a esa organización, ¿qué contribuyes tú a estos 20 subobjetivos? ¿Qué consecuentemente vives tú estos valores fundamentales de la sociedad? Y dado que este ejercicio todavía no se ha hecho, porque no hemos llegado a un estado de una democracia tan real como lo acabo de proponer y describir, pues desde el movimiento EBC hemos hecho un ejercicio intermedio para crear una primera versión del balance del bien común. Y el ejercicio intermedio consiste en buscar en las constituciones democráticas cuáles son los valores fundamentales más frecuentes. Y estos son las guías verdes en el balance del bien común. La dignidad, la solidaridad, la justicia, la sostenibilidad y la democracia, ¿no? Y la pregunta luego es, ¿qué consecuentemente vive una organización, no importa que sea empresa, municipio o colegio, estos valores frente a todos sus grupos de contacto, desde el inicio de la cadena de suministros hasta la 7ª generación en el futuro, para aprender algo de la sabiduría indígena en estas cuestiones éticas universales. Bueno, y las respuestas las hemos tratado de definir en las casetas de intersección. Una onceañera de Barcelona ha hecho un resumen excelente. Victoria resumió que el balance del bien común mide cuánto sentido tiene un producto en el sentido de satisfacer necesidades básicas humanas. ¿Cuál es el impacto ecológico de este producto en los límites ecológicos planetarios? ¿Qué de humanas son las condiciones laborales en toda la cadena de creación de valor?
quién toma las decisiones y cómo se distribuyen los frutos de ese esfuerzo común, ¿no? Y estas 5 preguntas no son exhaustivas, pero dan una idea de cómo funciona el balance del bien común, diferente a un balance financiero. Luego, algo importante para superar los informes de sostenibilidad no comparables, no evaluables y no vinculables a incentivos positivos y negativos. Hemos hecho lo siguiente metodológicamente. El balance del bien común se puede evaluar con el resultado en puntos del bien común, desde un mínimo de 3.600 puntos negativos hasta un máximo positivo de 1.000 puntos. ¿Y eso para qué? Para, primero, informar, crear transparencia a los consumidores, a los inversores, al público en general, al legislador y al regulador. Segundo, hoy día, aquellas empresas que toman más consideraciones sociales, ecológicas, éticas en su conjunto, que asumen un mayor grado de responsabilidad, tienen costes más altos que otras empresas que no toman este tipo de consideraciones y tienen, por tanto, una desventaja competitiva, mientras que las empresas menos éticas, menos sostenibles y responsables tienen una ventaja competitiva, precios más bajos. Esto es un contrasentido, es un error del sistema. Y la propuesta es que vincular incentivos positivos para estos y negativos para estas otras, hasta que los productos más sostenibles, más amigables con el clima, más responsables y más éticos tengan un precio menor en los mercados para los consumidores e inversores. Y entonces habríamos puesto, bueno, falta un pequeño paso. ¿Cómo lo hacemos? Pues vinculando la compra pública o la promoción económica o tasas de impuestos más favorables o financiación a condiciones más favorables al performance, al rendimiento ético, por decir así, de las empresas. Y de esta forma, sí tendremos en este caso todavía una economía de mercado, pero ya no basada en ánimo de lucro y competencia, sino basada en contribución al bien común y cooperación. Y esto sería una profunda transformación del actual modelo, sin desechar algún elemento principal del mismo. Sigue habiendo empresas, sigue habiendo bancos, sigue habiendo dinero, sigue habiendo préstamos, pero todo estaría al servicio de los nuevos principios y de los nuevos objetivos. Hecho visible en este gráfico, sería una alternativa equidistante de los extremos capitalista y socialista. Sería una alternativa intermedia que reanuda con el concepto de economía de Aristóteles. Y bueno, hasta aquí la presentación del modelo, a pesar de que podría empezar a profundizar ahora con 20 elementos clave, pero esto es para la profundización posterior. Solo chispas, ¿no? Eso es una propuesta de operacionalizar la transición de la competencia a la competencia, que es literalmente una cooperación de las empresas. Propiedad. Apostamos por un pluralismo, una diversidad de tipos de propiedad, pero con límites y condiciones para todos los tipos, para que no pueda ocurrir que toda la propiedad sea privada, como está el caso del capitalismo, ni que toda la propiedad sea pública o estatal, como es el caso en al menos algunas variantes del socialismo o comunismo. El donut, la rosquilla, ¿no? La rosquilla construye sobre
el concepto de los límites ecológicos planetarios. Nosotros construimos sobre la rosquilla la idea de derechos ecológicos humanos, es decir, un presupuesto de consumo ecológico limitado por cabeza, para que la humanidad en su conjunto, consumiendo todos estos presupuestos individuales, no supere los límites ecológicos del planeta. Es una regulación estricta, pero traduce el derecho humano más reciente, más joven, que se promulgó el año pasado, se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el derecho humano de un medio ambiente saludable, limpio y sostenible. Existe y esta es una forma de operacionalizarlo, limitando el uso por cabeza de la naturaleza. Y como último, para la dimensión internacional de la economía hemos ideado una alternativa tanto al libre comercio, que es un eufemismo, y el proteccionismo, por otro lado. Y la propuesta es un comercio mundial ético. No puedo profundizar, solo mencionarlo para que tengáis una idea de que realmente es un modelo holístico y consistente. Bien, pasemos al movimiento. Esto va a ser una parte corta y ya me estoy acercando al final. En los 13 años que llevamos de existencia, pues se han adherido empresas, municipios, alguna que otra región e instituciones de enseñanza hasta universidades. Y voy a enseñar algunas fotos de la historia del movimiento. Así empezamos, arrancamos con muy pocos, éramos 12 al inicio, luego hoy son ya más de 1000 empresas que han realizado un balance del bien común voluntariamente en todas las ramas y en cada vez más países. Hace poco la primera empresa del Uruguay fue auditada por los auditores de la economía del bien común y son cada vez más empresas, no voy a profundizar mucho aquí. Este es un seguro de salud público que recibió un premio en una de las conferencias de protección del clima en Polonia hace un par de años. ¿Por qué? Porque han conseguido, con buenos argumentos, sin incentivos ni coerción, que los clientes de este seguro consuman menos carne. Lo han conseguido y han obtenido el premio por ello. Bancos del bien común harían lo que ya expliqué. Antes de conceder un crédito, realizan el examen del bien común, es decir, examinan si esa inversión para la cual se solicita un crédito no hace daño al medio ambiente, no hace daño al tejido social, no hace daño a la democracia, no hace daño a la relación entre los géneros y a la dignidad del ser humano. Y solo entonces, solo si no hace ningún daño en estos valores fundamentales, en estos bienes comunes, solo entonces se hace el segundo examen, que es el examen del riesgo financiero. Y si ambos exámenes son pasados, fluye el dinero, pero fluye como medio para posibilitar un fin más noble, que es una economía de verdad, un desarrollo completamente sostenible. En Austria hemos creado una primera cuenta corriente del bien común y estamos ahora buscando bancos en toda Europa que quieran introducir una cuenta corriente o de ahorros o de negocios del bien común. Es una innovación, un prototipo que hemos creado desde la cooperativa del bien común en Austria, la cual llamamos la gemela menor de la economía del bien común en mi país. En colegios e institutos también estamos ofreciendo materiales para la educación económica, ética y holística. Y también existen las primeras universidades con balance del bien común. Aquí una en Baviera, en Alemania.
algo que nos inspira mucho es un curso, una diplomatura en este caso, de 4 meses en la Universidad Estatal de Córdoba de Argentina, sobre las tapas. De hecho, las tapas, las nuevas economías, una de las cuales la economía del bien común. Es un prototipo que vale la pena globalizarlo. Cualquier universidad podría pasar a impartir, a informar sobre estas alternativas que existen y que además son cada vez más. Esto es un estudio y esto es una cátedra en Valencia, de hecho, que también fue la organizadora principal de la segunda conferencia científica, el año pasado sobre la economía del bien común y otras alternativas económicas. Por último, municipios del bien común hay cada vez más, especialmente en España, con primeros efectos positivos, como se puede ver aquí. Y esto es Barcelona, Alemania, y el Comité Económico y Social Europeo ha despedido una opinión sobre la EBC en 10 páginas y en la votación en el Pleno una mayoría del 86% de los miembros del CESE, Comité Económico y Social Europeo, ha votado a favor de la inclusión, de la integración de la economía del bien común en el marco legal de la Unión Europea y sus países miembros. Esto crea esperanza, pero no somos ingenuos y no damos por dado que es solamente una cuestión de tiempo cuando las alternativas como la EBC se vayan incluyendo en las normativas en muchos países. Creemos que para esto hace falta una democracia más efectiva, es decir, una democracia más participativa o una democracia más directa, que ya he presentado como democracia soberana. Y si tomamos en serio que la población es la máxima instancia en una estructura democrática, pues entonces esa instancia soberana tiene que tener derechos soberanos. Cosa más clara del mundo, pero en la ciencia política ni existe el término de los derechos soberanos. Es una propuesta mía. Y aquí tengo una tormenta de ideas. ¿Cuáles podrían ser los primeros derechos soberanos? Que también se pueden considerar derechos fundamentales colectivos al lado de los derechos fundamentales individuales, que ya existen y que son uno de los más importantes logros de la humanidad en la reciente historia. Bueno, aquí son muchas propuestas, pero creo que con un ejemplo puedo ilustrar a qué aspiro. Y la propuesta concreta es cómo podemos limitar la desigualdad en tiempos en los cuales acabamos de ser testigos de el Credit Suisse hizo unas pérdidas acumuladas en los últimos 10 años de 3.000 billones de francos suizos en 10 años. En el mismo periodo, en los últimos 10 años, las bonificaciones distribuidas montaron a 32.000 millones de francos suizos, ¿no? Eso es difícil de creer, pero es un hecho. Y otro hecho es que cada vez más personas desean una disminución de la desigualdad, tanto en la renta como en la propiedad. Y desde la EBC hemos desarrollado un juego de votar sobre la posible limitación de la desigualdad en los ingresos, para empezar aquí, y el método innovador gracias al cual se puede hacer esa votación es la medición de la resistencia contra varias propuestas. Las propuestas las pueden ver en las columnas en el lado de la izquierda y significan el máximo múltiple de los ingresos máximos frente a los mínimos.
O sea, 4 quiere decir que los ingresos máximos en el mismo esquema laboral, horario laboral, pueden alcanzar hasta 4 veces el salario mínimo, pero no más. Y este esquema significaría que ningún ser humano puede tener un ingreso menor del mínimo y ningún ser humano puede tener un ingreso mayor del máximo. Puede haber desigualdad, pero solamente entre el mínimo y el máximo. Y el factor 1000 quiere decir que los máximos pueden alcanzar hasta 1000 veces el mínimo. Y luego se mide la resistencia, y lo he hecho en 25 países, en muchas centenares de veces, y gana aquella propuesta que crea la menor resistencia. Y como pueden ver en estos 2 ejemplos, en ambos casos es el factor 10. Quiere decir, la decisión sería, sí puede haber desigualdad, pero los ingresos máximos en España, por ejemplo, no pueden superar 10 veces el salario mínimo legal en España. Por encima, pues el tipo máximo del IRPF subiría al 100%, por ejemplo, sería la implementación. Y si comparamos este resultado con el estado actual de las cosas, vemos que la gente, el pueblo soberano, decidiría otra cosa muy diferente al estado actual de las cosas, para el cual son responsables nuestros parlamentos y gobiernos, formalmente elegidos correctamente, pero en la consecuencia no implementan, no cumplen con su misión, no cumplen con su tarea, que consiste en implementar la voluntad mayoritaria, los valores y las preferencias de los ciudadanos en estos países. Es un ejemplo brillante de la llamada postdemocracia de Colin Crouch, un politólogo. Él dice que las democracias formalmente están bien establecidas, pero en cuanto a los resultados, en una creciente serie de casos, las decisiones que salen de los parlamentos de gobiernos no reflejan la voluntad de la población. Bien, con estas herramientas podríamos una por una negociar las propuestas no solamente de la economía común, sino también de otras iniciativas innovadoras, y podríamos no solamente reforzar la democracia, sino como consecuencia también mejorar la economía. Con la cordial invitación de adheriros al movimiento en España o en la región en la que vivís, concluyo mi presentación y agradezco la atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por tu presentación. La verdad que muy interesante, muy inspirador y sobre todo, más allá de una brillante exposición teórica con ejemplos muy claros de que puede ser un modelo práctico y aplicable a la vida real, ¿no? Esto da mucho que pensar. Bueno, dejamos ahora el turno a los asistentes que nos puedan compartir a través del chat sus preguntas o sus comentarios. Yo como primera pregunta, antes para dejar un poco las personas empezar, yo quería saber en España por dónde se inició la iniciativa, así como un poco por curiosidad. Pues se me ocurre el nombre de Paco Álvarez, que considero el primer embajador de la economía del bien común en España. Él tenía en la Radio Nacional un programa, La Bolsa y la Vida, y él también trabajaba en la Bourse de París, en la Bolsa de París, pero volvió a España, ahora vive en Valencia.
Y al lado suyo había un viticultor de microfundia que estaban hablando de una economía con rostro humano y una economía construida de abajo arriba. Había un tercero, un alcalde en un municipio valenciano que ahora es el ministro de Economía Sostenible de la Comunidad Autónoma de Valencia. Él es filósofo por, por educación y por eso entendía muy bien de qué estaba hablando. Y esto era en el 2011 y sí, y también había un vídeo que se hacía en una academia de verano de ATAC, del movimiento crítico con la globalización, del cual formaba parte yo también. Y este vídeo se difundió casi viralmente en España en el 2011 también. Y estos fueron los inicios y desde ahí creció el movimiento en la piel de toro. Muy bien, pues igual estás ya empezando a contestar a una de las preguntas que aparecen, ¿no? Primero se agradece la presentación que ha sido muy buena y se pregunta por posibles materiales en español que puedan servir precisamente para realizar un trabajo con colegios, institutos de sensibilización. Sí, ahora mismo estoy pegando la página web de la Asociación Española. También hay 4 o 5 asociaciones regionales en España. Por ejemplo, Cataluña, Valencia, Canarias y otras. Así que pueden buscar las asociaciones regionales. La federal la acabo de pegar en el chat. Y sí, hay, estamos trabajando en nodos y un nodo es conocimiento y el nodo conocimiento tiene materiales para colegios e institutos. Siempre parte del libro que ya has mencionado y el texto en documentación social que también es un buen punto de partida. Muy bien. También tenemos una pregunta sobre las principales resistencias que se ha encontrado el movimiento para la implementación del sistema. Pues hay muchas, pero yo creo que la más importante ha sido la imagen del ser humano, que se sigue difundiendo desde la ciencia económica neoclásica, el famoso Homo economicus, que curiosamente solo nació en el siglo XX. Antes del siglo XX, el Homo economicus como término no existía. Eso es ilustrador porque el término economía existe desde hace 2500 años, pero el término Homo economicus solo existe desde inicios del siglo XX y es una invención cerebral, por decir, de una corriente económica muy determinada. Eh, Cada una de las características del supuesto Homo economicus, la avidez, la competencia, la insaciabilidad, el egoísmo, genético, siempre genético, es refutado, es falsificado, porque somos capaces de vivir todo eso, pero no hay ninguna necesidad genética o natural de comportarnos así. Es una cuestión de qué aprendemos culturalmente. Y si cultivamos este tipo de características, por supuesto que podemos crear una sociedad de homines economici, pero es una ofensa del concepto, porque tal y como lo presenté, un Homo economicus, de acuerdo con el significado griego, sería cooperativo, sería con compasión, sería empático y sería saciable, suficiente en primer lugar, ¿no? Y por eso yo creo que trata de cambiar el Homo economicus en la educación económica, eso uno. Y la segunda resistencia más importante es la concentración de poder en las élites financieras y económicas. Y por eso proponemos un reforzamiento de la democracia para tener instrumentos a manos gracias a los cuales podemos limitar la concentración de poder tanto en
los ingresos como en la riqueza individual. Tercero, no menos importante, en el tamaño de las empresas. Nosotros proponemos un tamaño máximo para bancos entre 50 y 1.000 millones de euros. Comparando esto con la Credit Suisse, la Credit Suisse tenía unos activos de 500.000 millones de euros y ahora la UBS tiene unos activos de 1,5 billion de euros, y esto es entre 15 veces y 30 veces demasiado grande. Y si hubiese ese límite, pues no ocurriría esa superconcentración de poder, que luego es el peligro más grande para la democracia. Muy bien, tenemos más preguntas, bueno, y felicitaciones, que vienen siempre acompañadas. Una primera pregunta que es sobre las experiencias actuales de implementación, ¿no? Un poco de nuevo, considerando el marco legal que de los diferentes territorios, ¿dónde se han desarrollado esta experiencia de puesta en práctica, ¿no? Un poco desde ese prisma, ¿cuáles han sido las dificultades de implementación? Si el propio marco legal de los territorios, esto en España tiene mucho interés por la cuestión de las competencias, ¿no? Que hay a nivel de cada región, por ejemplo. Te formulo varias preguntas a ver si tal vez lo puedes responder en global, ¿no? De Em, acuerdo. Bueno, hay otra pregunta sobre la cuestión de los valores sociales, ¿no? Que deberían modificarse. Bueno, eh, para poder seguir avanzando hacia un nuevo modelo de economía, ¿no? ¿Cuáles son esos valores sociales que deberían modificarse y en qué sentido, ¿no? ¿Y en qué manera los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se valoran desde el modelo EBISI? Ujú. Vale, pues empiezo con la última pregunta, los ODS de las Naciones Unidas. En primer lugar, me parece un muy buen sucesor al PIB, porque el PIB es una sola cifra, una agregación financiera, ¿no? Y 17 objetivos en vez de un solo objetivo es un progreso enorme, ¿no? Y lo valoro mucho, a pesar de que han sido dictados desde arriba y no creados de forma participativa. Eso es una debilidad, y a pesar de que contienen algún que otro error, por ejemplo, el crecimiento financiero en el objetivo 8. Aún así, bastante mejor que el PIB. Otra debilidad: no reemplaza el PIB. O sea, hay infinitud de programas políticos, estrategias, leyes que siguen refiriendo al PIB en vez de referir a los ODS. Eso sería el progreso necesario que apoyaría, pero todavía mejor me parecería que co-creáramos un producto del bien común desde abajo, ¿no? Eso también es un lema de Paco Álvarez y otros. Eso sería todavía mejor que los ODS. Ahora por ahora, los ODS son una brújula válida para reguladores y gobiernos, y también empresas. Para empresas especialmente, lo que hemos realizado desde el EBC es compaginar los 17 ODS con los 20 temas del balance del bien común, y tenemos una congruencia al 100%. O sea, todos los ODS están incluidos, considerados en el balance del bien común, y existe una herramienta que se puede buscar y se puede encontrar que permite la compaginación. Juan Ramón Rayo, sí, conozco su crítica de la EBC y yo he escrito una respuesta y os he pegado el enlace de mi respuesta a Juan Ramón Rayo. La Los cuestión de los valores valores sociales. sociales, ¿no? Que los principales que Sí. Pues yo creo que he hecho el argumento que
Por un lado tenemos las constituciones democráticas, que son la ley más alta en nuestros estados de derecho. Por otro lado, no tenemos una justificación obligatoria de las empresas en qué grado viven estos valores: la solidaridad y la justicia y la cooperación, ¿no? Y el respeto de la dignidad del ser humano. Y por eso lo proponemos, ¿no? ¿Para qué son los valores constitucionales si luego no los promovemos en las relaciones y actividades económicas? Ese hueco lo estamos tratando de llenar. Lo mismo con el Producto del Bien Común, ¿no? El Producto del Bien Común, a diferencia del PIB, contendría la cohesión social y la confianza y la distribución justa, ¿no? Serían estos tres siempre en cualquier proceso participativo de encontrar los componentes más relevantes del Producto del Bien Común. Siempre figuran la cohesión social, el florecimiento de las relaciones, la confianza, importantísima, y la justa distribución, que está en la Constitución española, ¿no? El objetivo del Estado es la creación de un orden social justo. Lo dice literalmente, es un valor constitucional. Por tanto, es inaceptable que, que los libros de texto de economía no contengan el concepto de justicia, porque dicen que esto no es nuestro campo. De esto los éticos, los filósofos. Y es una excusa inválida, porque la economía no se puede separar de la ética. Va unida a la ética. Todas las cuestiones económicas son, por definición, también cuestiones éticas, son inseparables. Y el supuesto fundador de la ciencia económica, el propio Adam Smith, él era filósofo, incluso un experto para la ética. Así que la separación de la economía y la ética es artificial y no puede sino fallar. Tenemos una última pregunta que ya estamos llegando al final de esta webinar, que en relación a un segundo libro sobre comercio justo que has escrito, comenta, ¿crees que hay un futuro para un comercio que comparta valores con el bien común en una sociedad actualmente lejana de esos valores, que consume más deprisa y más barato? Estoy absolutamente convencido, porque esa observación superficial de la sociedad no refleja ni las necesidades de las personas ni los valores de las personas. Sé, como psicólogo, sociólogo, y periodista, sé que si se pregunta profundamente a la gente qué preferiría, qué orden de las cosas, por qué orden optaría, la gente optaría por una economía orientada al bien común, por una distribución mucho más justa, por un comercio mundial ético en vez de libre. Y tengo incluso la prueba empírica en las asambleas ciudadanas que se están difundiendo desde Irlanda y Canadá a Alemania, Francia, Austria y otros países. En estas se manifiestan las preferencias de la población en convenciones representativas. Y la primera que me consta sobre el orden comercial internacional se celebró en Alemania, y el resultado fue que la población alemana desea un orden comercial justo, solidario y sostenible. Esa es la pauta general. Y propone que Alemania debe tener un balance comercial equilibrado. Sabemos que Alemania es el campeón mundial de exportaciones. Esto es un enfoque neomercantilista. Yo me enriquezco a costa tuya, y la propuesta es no enriquecerse a costa de nadie, sino establecer relaciones al nivel del ojo,
y de reciprocidad y de mutuo beneficio, ¿no? Y esto es un elemento, una piedra angular del comercio mundial ético que propongo. Así que si la gente tuviera el poder y la libertad de diseñar en una, yo lo llamo una convención comercial democrática, las pautas principales del orden comercial internacional, ya hoy por hoy diseñaría un orden comercial ético, a diferencia del orden supuestamente libre comercio, que es un eufemismo, que está lleno de coerciones y de prohibiciones para gobiernos y para países soberanos. Pero bueno, la respuesta está clara. Yo empoderaría a las personas creando y empezando por una democracia más real, que yo llamo democracia soberana, pero esa sería la herramienta que nos permitiría construir una mejor economía y también unos mejores lazos comerciales entre los países. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias por tu presentación, por tus explicaciones, aclaraciones y darnos las principales claves de que otra economía es deseable y además es posible, ¿no? A través de todas esas numerosas iniciativas que persiguen, ¿no? Ese modelo económico con valores que por encima del interés individual y que pone un poco más de atención a las personas o los colectivos más vulnerables. Muchas gracias por tu participación. Os invito a todos y todas a seguir leyéndote y seguir el trabajo del movimiento donde nos encontremos. Muchas gracias a todos y todas y todos por vuestra participación en el espacio y las preguntas que han permitido enriquecer el debate. Nos vemos en la próxima. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan un buen día.